cordial saludo, amigas y amigos. Mucho gusto para mí poderme encontrar nuevamente con ustedes para seguir reflexionando sobre la importancia de la inteligencia emocional, como lo hemos venido haciendo en videos anteriores. Esta reflexión es muy importante y ojalá lo podamos nosotros ir pasando a nuestro comportamiento diario, porque en la medida en que nosotros logremos pasar la inteligencia a las emociones, con toda seguridad vamos siendo cada vez mejores personas, mejores padres de familia o mejores trabajadores o mejores amigos, en fin. Alcanzamos mayor madurez en la medida en que traemos esa inteligencia a la parte emocional, con una ventaja bien importante, que cuando nos situamos en la inteligencia emocional, esta inteligencia la podemos cada vez mejorar más y más y más. Tal vez a diferencia de la otra inteligencia, la inteligencia racional, que prácticamente llega un momento en que como que se estabiliza, pero en la inteligencia emocional siempre la podemos mejorar más y más. Vamos entonces a continuar con el tema que traíamos. Y si se acuerdan bien, nos habíamos ubicado en lo que era el autocontrol, como parte bien importante de esta inteligencia emocional. Pero para poderlo entender mejor, lo vamos haciendo poco a poco, a través de sucesivos videos. Vamos a fijarnos un poco hoy en los aportes que nos ha hecho la neurociencia sobre lo que es la estructura del cerebro nuestro y su funcionamiento. El cerebro, de hecho, se desarrolló de la parte inferior hacia la parte superior. Entonces lo primero que apareció, lo primero que surgió dentro de nuestra escala evolutiva hace millones de años es lo que conocemos como el cerebro reptiliano, que está compuesto por el tronco encefálico y por lo que es el cerebelo. Y se llama cerebro reptiliano porque prácticamente es el cerebro de los reptiles. Sin embargo, dentro de la evolución, después de miles de años, lógicamente, fue apareciendo una nueva estructura en la parte superior. Y esa nueva estructura es la que nosotros conocemos como el sistema límbico. Y este sistema límbico es justamente como la sede de nuestras emociones. Por eso a este sistema límbico lo llamamos también cerebro emocional, porque es la base de nuestras emociones. En el cerebro reptiliano, a la hora de la verdad, lo que se maneja allí, en este cerebro reptiliano, pues prácticamente son todas las, todo lo que es reactivo, todas las reacciones automáticas, como nuestros reflejos, latido del corazón, nuestro pestañeo, en fin, todo lo que es puramente mecánico, automático. Ese cerebro reptiliano pues no sabe, no entiende, no aprende, son simplemente movimientos instintivos. Pero ya en el sistema límbico realmente hay un avance, ya es allí donde están las emociones, como dije, y además tiene un aporte importante que es, comienza como a producirse los primeros aprendizajes importantes para poder sobrevivir, poder
detectar, por ejemplo, dónde estaban los peligros, cuáles eran los alimentos que convenían, cuáles no, en fin. Entonces, esa fue como una evolución del cerebro. Llegamos al sistema límbico, pero no nos quedamos ahí. Ese cerebro se siguió desarrollando hacia la parte superior y comenzó a formarse lo que es la corteza cerebral, que es justamente donde nosotros tenemos la capacidad de pensar, donde tenemos la capacidad de razonar. Y por lo tanto, esta corteza cerebral es lo que nosotros llamamos el cerebro pensante. Entonces observemos que prácticamente están en juego pues todos los cerebros. Pero quiero insistir un poco en la relación de lo que es ese cerebro emocional con el cerebro pensante. Tienen que ir en llave, tienen que ir trabajando muy coordinadamente. Entonces observemos cómo a la hora de la verdad nosotros, los seres humanos, lo primero que recibimos pues fueron las emociones. Primero hubo emociones y después, mucho después, vinieron los pensamientos. Pero hay que integrar estos dos cerebros. Otra, otra observación. El sistema límbico también se comporta y funciona como una central de alarma, como un sistema de alarma. Este sistema límbico pues está como monitoreando para saber dónde hay amenazas contra nuestra supervivencia, contra nuestro bienestar. Y eso es obra de este sistema límbico que está alerta, alerta a cualquier peligro. Entonces, miremos cómo está funcionando pues este aspecto. Cuando el cerebro límbico comienza a detectar posibles peligros, seguramente también comienza a emitir una serie de respuestas para defendernos. Y aquí es importante como detenernos un momentico para mirar lo siguiente, cómo procesamos nosotros las señales o cómo procesamos esa información de las amenazas. Y en principio podemos señalar como dos rutas, dos caminos, dos vías. Hay una vía que la podemos llamar la vía o la ruta larga, llamémosla en esa forma, que esquemáticamente se produce en la siguiente forma. Lo voy a presentar en forma muy esquemática porque lógicamente no podemos detenernos acá a estudiar toda la complejidad del cerebro porque escapa al objetivo de este video, pero sí, digamos, quiero como presentar la parte fundamental. Entonces, cuando tenemos nosotros los estímulos, ya sea externos o internos, esos estímulos que pueden ser de cualquier clase, pueden ser estímulos visuales, pueden ser estímulos auditivos, otro tipo de estímulos cualquiera, menos los estímulos olfativos que cogen un camino diferente. Esos estímulos nosotros lo pasamos a una partecita bien importante del sistema límbico que se conoce como el tálamo. Esos estímulos llegan allá, llegan al tálamo. Y el tálamo es como una especie de aeropuerto, pensemos como un aeropuerto donde llegan de diferentes partes y de donde salen también vuelos para diferentes sitios.
El tálamo es algo así. Allí llegan los estímulos, pero este tálamo se encarga de distribuirlo a diferentes partes del cerebro para ubicarlos allí, en las diferentes partes del cerebro. Entonces del tálamo, los estímulos pues pasan a lo que es la neocorteza, esa corteza cerebral que es justamente donde está ubicada la parte del aprendizaje. Va lo que nosotros llamamos el centro ejecutivo del cerebro, que es la memoria operativa. Esos estímulos llegan allá. Allá tenemos nosotros en esa memoria operativa la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de aprender, la capacidad de planear, de tomar decisiones, de acuerdo con los análisis que hace el cerebro. Y esa memoria operativa está ubicada justamente en la zona prefrontal. Ahí queda ubicado y allá llegan los estímulos y el cerebro entonces los analiza para poder emitir la respuesta más adecuada. Entonces, después los envía, sigue su ritmo común y corriente después de haber sido reflexionado el estímulo, haber sido pensado y mirar cuál es como la respuesta mejor, más adaptativa a esos estímulos que seguramente en algún momento ofrecieron amenaza. Entonces, para que poder responder ya muy adecuadamente. Entonces, de esa zona, de esa neocorteza, pasa a otra parte bien importante también del sistema límbico, que lo conocemos como el hipocampo. Y el hipocampo tiene, digamos, una misión bien importante, porque es allí donde se gestiona la memoria, en el hipocampo. Y hablamos nosotros entonces de lo que es la memoria a largo plazo. Esa memoria, digamos, a corto plazo se va transformando en memoria de largo plazo y va quedando ahí. Es especial este hipocampo también para lo que es la memoria espacial. Gracias a esa memoria, pues nosotros no nos perdemos cuando caminamos por la calle, cuando vamos a diferentes sitios. Nosotros podemos decir, ah, yo ya estuve por acá, entonces tenemos que coger por este otro lado o por este otro. Conocemos. Entonces decimos que en este hipocampo también se va como gestando esa memoria espacial. Y lo que es la memoria episódica, o sea, digamos, esa que nos sirve para recordar diferentes acontecimientos, diferentes situaciones en donde nosotros hemos sido, digamos, testigos, donde nosotros hemos actuado. Entonces, lo que es el hipocampo y una estructura que es básica dentro del sistema límbico, que es la amígdala. La amígdala es la que, ya concretando, es justamente esa estructura que detecta el peligro y es esa estructura la que se encarga de actuar justamente frente a la amenaza. Entonces ahí viene un juego entre lo que es el hipocampo y lo que es la amígdala. Y le pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos y de pronto nos encontramos con una persona, entonces lo que es nuestra memoria, lo que es el hipocampo, nos permite identificar esa persona con la cual nosotros nos encontramos y que ya previamente nosotros la conocíamos. Y decimos, ah, este es fulanito, o es sutanito, o es un amigo, o es un familiar, o es el jefe, en fin. O sea, me permite identificar. Y el aporte de la amígdala en ese caso es que al percibir a esa persona, estoy también comenzando a sentir ese clima emocional que está anexa a esa persona.
pueda que la persona me caiga muy bien. Entonces yo me encuentro con la persona y siento la sensación placentera, agradable de haberme encontrado con esa persona. O si la persona me cae mal, lo mismo es la amígdala, la que aporta la parte emocional y dice, esta persona a mí me cae mal. Entonces fijémonos cómo los dos trabajan ahí en llave. Entonces esa sería como, digamos, lo que hemos llamado la ruta larga para identificación de estas amenazas y poder dar una respuesta reflexionada. Pero hay un neurólogo que hizo un descubrimiento bien importante. Y entonces es lo que nosotros vamos a llamar la ruta corta. ¿En qué consiste la ruta corta? Que una vez que los estímulos visuales o auditivos lleguen al tálamo, no sigue hacia la corteza cerebral, no, se desvía. Y se desvían sobre todo aquellas sensaciones que son como más primitivas, se desvían hacia la amígdala. O sea, no se toma el trabajo, no se toman el tiempo de ir a la corteza cerebral para analizar la amenaza, sino que de una vez se va a la amígdala y la amígdala entonces produce, independientemente del cerebro pensante, produce la respuesta. Entonces observemos cómo este terreno o este camino de atajo, llamémoslo así, un camino, es una forma también de defendernos, de supervivencia. No es pensada, es automática. Eso, eso tiene su razón de ser. Y entonces es cuando hablamos que hay un secuestro de la amígdala. La amígdala toma el poder y actúa independientemente del cerebro pensante. Y repito, eso tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque finalmente puede ser una, digamos, una razón para la supervivencia. Pongamos un ejemplo. Daniel Goleman, que es el gran impulsor de esta teoría emocional, cuenta cómo un amigo de él estaba en vacaciones en Inglaterra y después de desayunar allá en Inglaterra salió del restaurante y se dirigió hacia el canal, hacia un canal que había ahí, bajo las escaleritas. Llegó al canal y cuando llegó al canal se dio cuenta de que en la orilla había una niña mirando hacia el canal, totalmente asustada. Este amigo, sin pensarlo, sin saber por qué, cuando vio a la niña, se lanzó al agua. Se lanzó al agua con chaqueta, con saco. Se lanzó al agua con corbata, todo. Y solamente ya cuando estaba en el canal, se dio cuenta que lo que la niña estaba mirando era un bebé que se había caído al canal. Y el amigo pues tuvo la oportunidad de salvar al bebé. Observemos cómo ahí fue obra de la amígdala. No se puso a pensar. Fíjense cómo si en muchas situaciones de peligro nosotros nos ponemos a pensar cómo vamos a actuar, seguramente nos coge la tarde y seguramente puede haber una tragedia. Muchas veces el organismo se defiende muy automáticamente. Pero el problema es que a veces no hay un peligro real, sino que la amígdala interpreta ciertos estímulos como si fueran amenazantes, no siéndolo. Ese es el peligro. Entonces, pongamos otro ejemplo.
una persona que haya tenido, por ejemplo, una pareja infiel. Entonces, más adelante conoce a otra persona que realmente tenía cierto parecido por la que le fue infiel. Entonces la persona piensa, esta persona también me va a ser infiel, lo cual se puede equivocar, porque por parecida que sea esa persona con la que ya se le fue, puede ser una persona totalmente diferente. Y ahí es donde uno se da cuenta de la importancia de que entre a trabajar el cerebro pensante. No tenía por qué, o no tiene por qué ser igual. Y así muchas cosas que a nosotros nos hayan sucedido, ¿sí? Y que se vayan como depositando allá en la amígdala, quedan allá, guardadas. Cuando en la vida actual, en la vida presente, surge una experiencia que en alguna forma tenga relación con la que ya pasó, es muy posible entonces que yo comience a funcionar, a responder de acuerdo con la experiencia que tuve allá en el pasado. Otro ejemplo lo tenemos en este boxeador de peso pesado de Mike Tyson, en su lucha en 1997 con Holyfield. Recuerdan ustedes que fue muy famosa la historia de que en algún momento, ante un cabezazo de Holyfield a Tyson, le provocó tal reacción que sin pensarlo le arrancó un pedazo de oreja. Fue una reacción muy automática, espontánea, pero equivocada. Fue una reacción que no fue al cerebro pensante, sino que fue puramente mecánica, automática. Pero fue falsa, fue una reacción equivocada, que es el peligro entonces también de estos caminos de atajo para llegar entre el tálamo y la amígdala. Es más cortico que ponerse a pensar, pero puede haber respuestas equivocadas. Eso a nosotros nos tiene que ir haciendo pensar. Tenemos que ser muy cuidadosos en estos aspectos. Tenemos que ser mucho más reflexivos. No podemos nosotros precipitarnos. Por último, yo creo que vamos, vamos terminando, vamos dejando aquí estas ideas. Es cómo funciona nuestro cerebro en situación de estrés. También los estudios han ido demostrando cómo va funcionando ese cerebro. ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado que cuando el organismo está sometido a una serie de tensiones, ¿y quién en la vida no tiene tensiones? Todos tenemos tensiones en los diferentes ambientes. Tensiones con la pareja, tensiones en el trabajo, tensiones en el estudio, con los amigos. Vivimos tensionados, más en este siglo XXI, que es de plena actividad. Estamos totalmente tensionados. Y una tensión, más otra tensión, más otra tensión, a la hora de la verdad, no tiene un efecto sumativo, sino multiplicativo en la producción del estrés. Y cuando se da esa situación del estrés,
comienza el organismo entonces a secretar una serie de hormonas para que la persona a la hora de la verdad pueda en alguna forma como tomar esa posición de defensa. Pero eso va debilitando a la persona, la va debilitando. Con el agravante de que cada pequeña tensión que se presente, cada pequeña tensión que se presente, va a producir mucho más hormonas de estrés hasta que llegue un momento en que el organismo se inunda, porque estas hormonas tampoco van a desaparecer de la noche a la mañana, van a quedar ahí. Y cualquier pequeño estímulo, cualquier pequeña tensión sigue agregando más hormonas en este sentido. Y llega un momento en que la cosa más boba, la cosa más tonta a la hora de la verdad, pues nos haga estallar. Cuando no debiéramos estallar en cuestiones o en situaciones normales. Y ahí la amígdala entonces se convierte pues prácticamente en un arma. Cualquier cosa, que se me perdieron las llaves, que se me rompieron los cordones de los zapatos en un momento que estaba de afán para salir, lo que sea. Eso puede llevar a unos comportamientos que realmente no mantienen ninguna relación, ninguna proporción realmente con el estímulo tonto que se haya presentado. Esas ideas, entonces, dejémoslas ahí para que las vayamos analizando, vayamos pensando. Y ya en el próximo video veremos cómo esos impulsos que surgen como consecuencia de las emociones que se nos van presentando, esos impulsos a la hora de la verdad, nosotros los podemos controlar. O sea, es importante conquistar el autocontrol y los impulsos provenientes de las diferentes emociones los tenemos que controlar nosotros. Y se han hecho estudios, se han hecho experimentos. Y ya en el próximo video que veamos, que saquemos, veremos cómo se han hecho estudios con niños de 4 años de edad para ver cómo funciona en ellos el control de los impulsos. Entonces, dejamos ahí estas inquietudes, vamos pensando, miremos a ver qué aplicaciones podemos hacer para nuestra vida, de manera que nos cuidemos de no ser tan reactivos, viendo que podemos equivocarnos. Muchas veces nos salimos nosotros de casillas, nos salimos, como decimos vulgarmente, de los chiros, con alguien, con la persona más amiga del mundo, con la persona más querida del mundo. Reaccionamos mal, muy mal muchas veces, para que después vengan los grandes arrepentimientos. Yo, ¿por qué hice esto? Y seguramente pues vamos a descubrir que la amígdala realmente nos hizo esa salida. Por lo tanto, conociendo eso, sabiendo que eso nos puede suceder, sería bueno ir haciendo ese entrenamiento de no ser tan reactivos, de antes de actuar, pensar, analizar, de manera que estemos en condiciones de dar las respuestas más apropiadas. Bueno, les agradezco mucho entonces su atención y nos veremos en el próximo video. Que pasen un buen día. Hasta luego.